Aquí estamos. Muy buenos días. Dios le bendiga. Qué bueno que podamos estar unas mañana más ya terminando esta semana laboral. Ya estamos a viernes. Y como usted sabe, tu espíritu lo sabe también. Amén. Así que es un día hermoso para poder disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Para mí, años atrás esperaba que llegara el viernes, porque usted ya sabe lo que pasa el viernes, ¿verdad? Pero ahora espero el viernes porque sé lo que le espera a mi espíritu este viernes. Este fin de semana de gloria donde podemos celebrar al Señor, donde podemos congregarnos en esta noche en el culto de Shabbat, el domingo, y también mañana sábado en la red de jóvenes. Amén. Así que hay todos esos jóvenes y aquellos que se sientan jóvenes también, como yo, ahí para alabar y glorificar al Señor. Amén. Y como decía la líder Carla, gracias a usted, gracias a Carol por sus oraciones. Y como decía Carla, estamos meditando en el Salmo 32, un salmo que realmente tiene que ser meditado en nuestras vidas, porque ya en el Antiguo Testamento podemos ver una luz de la gracia de Dios, lo que iba a acontecer años después a través de la obra de Jesús. Voy a pedirle por favor a Carla que pueda leernos el Salmo 32 para poco así recordar lo que Dios nos estuvo hablando en el día de ayer. Amén. Amén. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya, aleluya. Gracias, Carla. La dicha del perdón, la felicidad de aquel que recibe el perdón. Este salmo de David es un masquil. Masquil es una instrucción. Y no es otra cosa que, como dijimos ayer, va en línea con el Salmo 51, en el cual David decía que si recibía el perdón, si le devolvía el gozo de su salvación, él iba a enseñar a los demás el camino correcto. Es lo que está pasando aquí. Este Salmo 32 es un salmo de un pecador hacia otro pecador. Un salmo en el cual les da instrucciones de lo que Dios hace en nuestras vidas. Vimos tres palabras claves para poder entender bien este salmo. La palabra transgresión, la palabra iniquidad y la palabra pecado. Son tres acciones que nosotros cometemos muchas veces. La transgresión, recuerden que era desafiar la autoridad, era rebelarse contra Dios directamente. La otra palabra iniquidad habla de la maldad que tuerce lo correcto de Dios en nuestra vida. Y esta iniquidad viene a causa de nuestro pecado y por los pecados de nuestros antepasados. Y habla también de pecado. Y pecado habla de cualquier tipo de rebelión contra Dios. Y lo que David está haciendo es enseñándonos para que usted y yo podamos ser felices a través del arrepentimiento y a través del perdón. Hermanos, sabemos que cuando tenemos pecado en nuestras vidas, cuando es un pecado oculto,
tenemos que acarrear con Él, tenemos que caminar con Él, vivir con Él. Y como decía aquí el rey David, sus huesos se envejecen. Y eso es lo que hace el pecado oculto en nuestras vidas. Nos trae tristeza, amargura, caminamos con un peso encima. Tenemos que estar no solamente soportando la presión, la opresión del pecado oculto, sino que tenemos que estar mintiendo para no ser descubiertos. Y lo que Dios hace es que Él perdona la transgresión. Lo que Dios hace es que Él cubre el pecado y no culpa la iniquidad. Es decir, eh, Dios derrama su misericordia, Dios derrama de su gracia para aquel que no esconde su pecado, aquel que lo confiesa. Y solamente, amados, dijimos ayer que solamente el pecado que es confesado es el pecado que es perdonado. Si no confesamos nuestro pecado, si no hay un arrepentimiento verdadero, no puede haber perdón, no puede haber restauración, no puede haber felicidad. Es lo que el salmista David nos estuvo hablando ayer. Ahora vamos a continuar con este versículo 6 que hemos vuelto a leer, hemos vuelto a recordar. Y dice así: por esto orará a ti todo tiempo, perdón, orará todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, amados, algo que dijimos ayer, que una vez que nosotros confesamos nuestro pecado, cuando hay arrepentimiento, Dios perdona. Y a continuación dice David, y por esto orará a ti todo santo y en todo tiempo. Por tanto, amados, no hay motivos para retrasar nuestra confesión. Y muchas veces nosotros retrasamos la confesión. Y si no lo confesamos, viene a ser peor. Mira, David codició a Betsabé y no se arrepintió, no confesó. Dios le dio un tiempo para hacerlo. Él tuvo malos pensamientos de codicia. Dios le dio tiempo y no lo hizo. No se arrepintió, no lo confesó. Adulteró. Y después de adulterar, Dios le dio el tiempo para confesarlo, para arrepentirse. Tampoco lo hizo. ¿Qué es lo que hizo él? Asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Él pudo haberse arrepentido, pero tampoco lo hizo. Lo asesinó y después estuvo mintiendo durante un año entero hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Amados, Dios nos da tiempo para arrepentirnos, Dios nos da el tiempo suficiente para que usted y yo podamos ir a su presencia, al trono de la gracia, donde dice la palabra que encontramos el oportuno socorro y necesitamos socorro de nuestro pecado, algo que nos asedia, algo que trae tristeza a nuestras vidas. Y lo que el salmista está enseñándonos aquí es que es feliz aquel en el cual su transgresión, su pecado, su iniquidad son perdonados, son borrados. Por eso el salmista nos dice aquí que orará a ti todo santo. Amados, y muchas veces nos aferramos al pecado oculto. Y si no lo confesamos, va a llegar el día en el cual Dios no podrá ser hallado. Y eso, amados, debe provocar temor en nuestras vidas. Porque hay que confesar pronto para poder recibir un pronto perdón. Cuanto más esperemos, más va a envejecer nuestros huesos, peor lo vamos a pasar. Y es a través del arrepentimiento y es a través de la confesión de los pecados. Es la manera con la que Dios nos protege. Cuando usted confiesa, cuando usted se arrepiente de su pecado, es Dios, ya dijimos ayer que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Así como David sentía una mano de Dios encima que no le dejaba, era su conciencia. Es el Espíritu Santo que nos está empujando a arrepentirnos. Y amados, y ese empuje del Espíritu Santo es la manera de Dios de decirnos, yo te amo y yo quiero tener comunión contigo, pero con ese pecado no puedo tenerlo, porque Dios es santo.
Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a la gracia, al trono de gracia de Dios, y arrepentirnos y confesarlo, estamos recibiendo la protección de Dios. Dice que tiene que ir todo santo. Y usted que sabe que santo es apartado. Santo es todo aquel que ha recibido la gracia de Dios. Usted y yo hemos recibido la gracia de Dios. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Él en su gracia nos perdona ese regalo inmerecido. Pero, ¿qué impide que usted y yo confesemos nuestros pecados? Muchas veces viene a ser el orgullo. Es que me gusta hacer lo que hago. Es que es lo que yo quiero. Y esa actitud lo que estamos haciendo es dando la espalda a Dios. Es rebelándonos contra Dios, diciendo, no, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú quieras, Dios, es lo que yo quiero. Y yo quiero vivir de esta manera. Y yo quiero vivir haciendo esto porque me gusta. Y aunque me siento mal, y aunque me siento, el Espíritu Santo me está diciendo que debo arrepentirme, el Espíritu Santo me está diciendo que deje de practicar ese pecado, lo sigo haciendo porque a mí me da la gana. Eso se llama orgullo. Y eso muchas veces nos impide que usted y yo confesemos nuestro pecado. También nos impide muchas veces la vergüenza pública, del qué dirán, de cómo, qué van a opinar de mí. Yo tengo una reputación porque muchas veces pensamos más en nuestra propia reputación que no en la reputación de Dios. Y eso impide que usted y yo, ciertamente, pues confesemos nuestro pecado. Dice aquí el salmista que ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amado, si usted no confiesa el pecado, su pecado, habrá consecuencias. Si confesamos nuestro pecado, también vamos a sufrir consecuencias. La palabra nos dice en Gálatas de que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y eso es una realidad, eso es un principio de Dios y eso se va a cumplir. Se cumple. Entonces, si confesamos o no confesamos, hay consecuencias. La diferencia es que si usted y yo confesamos nuestro pecado, la inundación de muchas aguas, como nos dice aquí, no nos llegará. Es decir, Dios nos va a proteger. Dios va a tener cuidado de nosotros. Esa es la gran diferencia. Continúa el salmista diciendo en el versículo 7, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. El refugio, usted sabe que es el lugar que sirve para protegerse del peligro, ¿verdad? Ahí en medio de la montaña, para los escaladores, hay ciertos refugios donde hay alimentos, donde tienen agua, donde pueden cubrirse en momentos de tempestad. Es un refugio, es un lugar para precisamente protegerse del peligro. Y David está diciendo que tú eres mi refugio. Yo voy a confesar mi pecado y yo voy a cubrirme o voy a estar bajo tu protección. Y si confesamos aún públicamente, amados, déjame decirle algo, poco le tiene que importar lo que la gente hable. Porque justamente los que hablan son los que pecan de una manera diferente que usted, pero pecan igualmente. Así que le tiene que importar poco. Lo que usted tiene que entender es que tenemos un refugio donde vamos a ser guardados de la angustia, vamos a ser guardados del dolor, vamos a ser guardados del rechazo, vamos a ser guardados por la mano de Dios. Y David nos está diciendo, tú eres mi refugio, me vas a guardar en el tiempo de la angustia. Y la palabra angustia es un camino estrecho donde hay dificultad. Y claro que será un tiempo difícil. Si usted confiesa sus pecados, será un tiempo difícil. Si usted confiesa su pecado y más públicamente, pues será un tiempo de críticas, un tiempo de murmuraciones, tiempo de abandono, tiempo de rechazos, como dijo anteriormente. Pero poco le tiene que importar, porque aquí lo que importa realmente es la opinión de Dios. Amados, si hay una promesa
para usted y para mí. Si confesamos nuestro pecado, no estaremos solos. Jesús nos va a acompañar. Amados, de la misma manera que usted se tiró al fango, de la misma manera que usted se tiró al pecado, tírese a las manos del Señor. Él es su refugio. Confiese su pecado. Y como vimos ayer, el Salmo 51 nos dice, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Sí, pecó contra Betsabé, contra Urías, contra Israel, pero David Pero con la entendió de que el pecado que había cometido fue contra Dios, contra los principios de Dios. Y es a él que tiene que confesar los pecados. Y después para sanar, restaurar, pues quizás tengas que confesar su pecado a otra persona. Pero aquí lo principal es ir al Señor, tirarse en los brazos de Dios y Él no le va a dejar solo. Bueno, entonces, si usted no confiesa, va a andar solo, va a andar triste, pero si lo confiesa, Dios le va a acompañar. No va a estar solo. Él es su refugio. Y dice el salmista David, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Se acuerda lo que dice la parábola de en Lucas capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo? Que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que va a pasar. Entonces, amados, no hay motivo para retrasar nuestra confesión. No hay motivo para retrasar la confesión de nuestro pecado. Dios está listo para perdonar. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que Él está lleno de gracia y verdad. Y Él tiene gracia abundante para darle a usted y para darme a mí. Gracia abundante para perdonar. Aquí la líder Carol oraba anteriormente diciendo, gracias por tirar todos nuestros pecados al fondo del mar. ¡Wow! Eso lo dice la palabra en Miqueas. Por tanto, tengamos esa convicción que si confesamos nuestros pecados, Él lo tira al fondo del mar. Amado, el fondo del mar es ahí donde no llega nadie. Es el lugar oscuro donde no aún es un lugar desconocido. La profundidad del mar, ahí donde Dios tira todos nuestros pecados. Y una vez una sierva de Dios dijo, y hay un letrero que pone prohibido pescar. Aleluya. Entonces, amados, no retrasemos nuestra confesión. Y aquí el salmista, en este versículo 7, termina diciendo, Selah. Es una parada, es una reflexión. Vamos a meditar en todo esto. Tú eres mi refugio. Si yo confieso, voy a estar cubierto. No, por mucho que critiquen, por mucho que señalen, por mucho que me abandonen, voy a tener la seguridad de que Él va a estar conmigo en todo tiempo. Vamos a meditar en ello. Continúa David diciendo en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí lo que David está enseñándonos a nosotros que somos pecadores. Es como el apóstol Juan en su primera carta, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Como diciendo, me hubiese gustado que no pecaran, pero como es imposible que ustedes no pequen. Y aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso, dice la Biblia. Entonces, me hubiese gustado que no pecara y por eso os enseño todo esto. ¿Qué nos enseñó anteriormente? El versículo anterior nos habla de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, todo eso si lo confesamos y nos arrepentimos. Pero como es imposible, dice, si alguno peca, recuerda que tenemos un abogado delante del Padre y ese abogado, su nombre es Jesucristo el justo. ¡Wow! Amados, tenemos abogado. Y tenemos un abogado que nunca ha perdido un caso.
Amados, Dios es nuestro abogado y Él está dispuesto a perdonarnos si hemos pecado, si lo confesamos, si nos arrepentimos de verdad. Y David, después de su experiencia con su pecado, después de la confrontación que tuvo con Natán, el profeta, él pidió perdón y recibió el gozo. Amados, y eso nos anima a ser como él. Lo que David está diciendo, hey, yo pequé y fueron las consecuencias nefastas lo que yo tuve que sufrir y no quiero que tú lo sufras tampoco. Así que, amados, lo que está diciendo es, como decía en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Aquellos que pecan, le voy a enseñar el camino verdadero. Y es lo que David está haciendo en estos versículos, en este Salmo 32, enseñándonos el camino correcto. ¿Qué debemos hacer una vez que hemos pecado? Esto es lo que David nos está enseñando. Y hay una expresión hermosísima que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y esto, amados, es una ilustración, es una figura. Imagínese un maestro que está enseñando a un alumno. O usted como papá o como mamá. Usted no va a enseñar a su hijo a leer y, por ejemplo, y usted no lo enseña en una pizarra. Usted se sienta a su lado, coge el libro y empieza, mi mamá me mima, pero usted está al lado sentado de él y le está poniendo su mirada cerca. Eso es lo que hace, lo que está diciendo aquí el salmista David, que él va a estar poniendo sus ojos en nosotros para enseñarnos. Él es como si fuera nuestro maestro. Hey, yo me equivoqué, yo pequé, pero yo vengo a decirte que este es el camino correcto. Arrepentimiento, confesión y Dios es tu refugio. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa!, ¿verdad? Continúa el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí lo que David nos está dando es la idea de cuando él estaba en su pecado. Dice que él o se compara con un mulo o con un caballo, sin entendimiento, sin entender el daño que se estaba provocando a sí mismo. En este caso, con un adulterio, dice la palabra que el que pega con su cuerpo sufre las consecuencias. Entonces, sin entendimiento del daño que se estaba haciendo a sí mismo y el daño que estaba haciendo a lo de su lado. Y él se compara con el mulo y con el caballo. Y estos son ejemplos de animales que no son fáciles de guiar. El mulo no tiene entendimiento y el caballo es salvaje. Estos dos animales son desobedientes, no obedecen. No van derechos por el lugar que usted quiere que vaya. No, ellos toman el camino que quieren. Ellos se distraen muy fácilmente. Son animales que hay que controlarlos y hay que obligarlos con cabestros y con frenos. Y tienes que tener una cuerda para tirar de ellos, para guiarlos, porque hacen lo que le den la gana. Muchas veces la única manera de dominarlos es tirar de ellos y muchas veces con instrumentos que les dañan. Y a veces necesitan un entrenamiento bien riguroso antes de que sean útiles para su amo. Amados, y déjeme decirle, nosotros somos así. Muchas veces obligamos a Dios, y esto lo digo entre comillas, obligamos a Dios a recurrir continuamente a las aficiones, a recurrir continuamente a las pruebas para mantenernos en el camino. Pero como decíamos ayer, recordando Romanos, que la bondad de Dios nos lleva a la misericordia. Entonces tenemos que entender que la aflicción que viene de parte de Dios, que la prueba que viene de parte de Dios
Amados, es por el amor, es Dios demostrando su amor para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos al camino correcto. Así como el mulo y el caballo necesitan un entrenamiento riguroso, fuerte, usted y yo muchas veces necesitamos así. Necesitamos de cabestros, necesitamos de freno, porque si no, no nos acercamos a Dios. Y es Dios, vamos a decirlo así, poniéndonos cabestros y frenos, como está aquí el salmista David, está dando esa figura. Es Dios poniéndonos para acercarnos a Él. Es ahí donde Dios nos está llevando, nos está acercando a sí mismo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para bendecirnos. Pero nosotros somos tan torpes como mulos que no lo hacemos. Al contrario, Dios nos está acercando con su amor. Dios nos está mostrando que a través de la prueba, de la aflicción, es para acercarnos a Él. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos alejamos más como mulos. Hay una expresión que dice, eres tan terco como un mulo. Y tiene toda la razón. Dios nos quiere acercar a Él y nosotros nos alejamos de Él. Diga misericordia. Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores. O sea, al pecador que no confiesa, lo único que le espera es mucho dolor. En la vida y en la eternidad. Modos, y muchas veces confesamos nuestros pecados y comenzamos a hacer obras intentando limpiar nuestra conciencia. No, pues voy a orar más, voy a servir más en la iglesia. Y, amados, eso no es una confesión verdadera. La persona que recibe misericordia, como nos dice aquí el salmista, es aquel que espera en Dios. Aquel que espera que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios le rodee. La única persona que recibe misericordia es la que deposita toda su confianza en el amor de Dios. No tiene que hacer nada. Si vas a orar y tienes que orar, hazlo por amor, porque amas a Dios, porque eres consciente de que Él te ha perdonado, te ha dado una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades hemos recibido de Dios? Por tanto, no lo hagamos como una obligación, hagámoslo porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque entendemos que Él nos ha acercado a Él, que aún ha sido posible hallarlo a Él. El único que recibe misericordia es aquel que reconoce que es pecador y que no merece nada. Y que no hay rito que podamos hacer para limpiar nuestro pecado. Solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y toda maldad. Aleluya. Entonces, amados, no, lo que vayamos a hacer, hagámoslo por amor. Amados, todo lo que hagamos, dice la palabra, todo lo que hagamos que no provenga de fe y de amor es pecado. Por tanto, confiemos en la gracia, confiemos en la misericordia de Dios, confiemos en la obra de la cruz, que es la que nos va a perdonar. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías. Todo lo que usted y yo queramos hacer para hallar la misericordia de Dios, Dios no lo tiene en cuenta, es más, lo aborrece. Trapos de inmundicia, trapos sucios, como lo de un leproso. Amén. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amados, los que tienen realmente motivos para alegrarse, los que tienen realmente motivos para gozarse, como dice aquí, son los justos y rectos de corazón. Recuerden que este salmo no trata
de la felicidad del que no peca. No. Este salmo trata de la felicidad del que peca y ha sido perdonado. ¡Wow! Entonces, el justo no es el que anda perfectamente en justicia. El justo es aquel que ha recibido la justicia de parte de Dios. Amados, entonces los que tienen realmente motivos para alegrarse y gozarse son los que han recibido la gracia de Dios, aún sin merecerla, aún sin merecerla. Eso es lo que nos dice Romanos, que aún siendo pecadores, Dios entregó a su Hijo, Dios murió por nuestras vidas. Y eso es motivo de alegría, eso es motivo para gozarnos, usted y yo. Hemos recibido la gracia, no lo merecemos, pero recibimos ese regalo de Dios en nuestras vidas. Y aquí hay 3 verbos que se conectan con el pecado y el perdón que hemos estado viendo en los versículos anteriores. El que confiesa su pecado, su iniquidad y su transgresión ha sido perdonado, ha sido cubierto, ha sido justificado y por tanto debe alegrarse, debe gozarse y debe cantar con júbilo. Y cantar con júbilo son expresiones audibles, expresiones por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Por tanto, usted gócese, alégrese porque Dios le ha perdonado, ha limpiado su maldad, su iniquidad, ha cubierto su vergüenza y es motivo para cantar, para alabar al Señor. Aleluya. Entonces aquí, amados, el salmista nos está enseñando en este Salmo 32 que hay 2 caminos. El primer camino, esconder nuestro pecado y pensar que podemos ganar el cielo por nuestros propios esfuerzos. Y el segundo camino que aquí el salmista nos está enseñando es confesar nuestros pecados y saber que no hay nada mejor que esperar en la gracia de Dios. Amados, eso es el Evangelio. Reconocer que solamente por la muerte de Jesús, por el sacrificio de Jesús, hemos recibido perdón y estamos reconciliados con el Padre. Eso es el Evangelio. Y este Salmo 32, Selah, es para meditar, reflexionar en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Por favor, líder Carla, conecte su micrófono y dele gracias al Señor. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, Señor, que hemos recibido el día de hoy. Que podamos, Padre, atesorarla en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica, Señor, en este día y el resto de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tu Espíritu Santo ha revelado, Señor, y hemos escudriñado tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y que va a tener, Señor, ese efecto en nuestra vida hoy, Padre, y para siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, te agradecemos en tu nombre. Amén. Amén. Gracias por sus oraciones. Amados, nos vemos esta noche en el Shabbat. Continuamos mañana. No, mañana no. Lunes. 6 de la mañana. Seguimos orando por usted, por sus peticiones, por todo lo que usted quiere que Dios haga en su vida. Así que, amados, gracias por estar presentes. Una semana más. Besos en el corazón. Los amamos. Que el Señor tenga misericordia de su vida, que haya la gracia de Dios, que usted confiese su pecado, camine en la santidad de Dios y va a ver cómo Dios abrirá puertas en su vida. Amén. Los bendigo. Nos vemos. Shalom.